Bien, ¿se ve lo que comparto? Chicos, ¿pueden confirmar? Porque a mí no me aparece. Sí, sí se ve. Entonces, ¿todos están viendo? Ya. Comencemos. Hoy día hacemos lo que es patología de vitreoretina y terminaremos esta fase el día viernes. ¿Está bien, Melissa? ¿Sí quedamos? A las Sí, 2 de doctor. la tarde, presencial, Sí. ¿ya? Listo. Entonces, hoy día hablemos sobre lo que es patología del vítreo y la retina. Entonces, cuando hablamos del vítreo, vamos a hablar pues que es un tejido muy peculiar. Es un tejido que va a ocupar la mayor parte del ojo y tiene algunas características que les hacen peculiar, ¿no? Es un tejido transparente, gelatinoso, con propiedades viscoelásticas, que contiene una matriz colágena que está formada por el hialuronato sódico más fibrillas, junto con escasas células que son los hialocitos. Entonces, las propiedades viscoelásticas que tiene este humor vítreo es lo que lo hace bastante importante, sobre todo cuando existen patologías a este nivel. Entonces, el vítreo va a tener una función, pues, que es el de otorgar transparencia a todo el sistema ocular, da elasticidad al globo ocular, viscosidad y cierto grado de rigidez, ¿ya? Y el vitrio tiene una evolución a lo largo de toda la vida, porque el vitrio al nacimiento, en la etapa de la infancia, es totalmente diferente al vitrio que aparece en la adultez. Entonces, las funciones que va a tener el humor vítreo va a ser la de cumplir una función de relleno, de amortiguador, frente a choques que pueda cumplir el globo ocular. ¿Ya? Por lo tanto, sirve de soporte a la retina y coroides porque sobre el humor vítreo es lo que estas estructuras van a estar sostenidas. Ayuda también a mantener la presión intraocular, aunque de un modo más limitado, porque saben ustedes que la presión intraocular es dada principalmente por lo que es la dinámica del humor vítreo. Absorbe también parte de la radiación ultravioleta, aunque esta función es realizada con mayor importancia por lo que es el cristalino principalmente, y de dioptro ocular, o sea, es un lente también, pero de muy poca potencia. Saben ustedes que los dos principales lentes en el ojo son la córnea y el cristalino. Entonces, el tejido vítreo es un tejido que no tiene ningún tipo de vasos y su nutrición va a estar dada en la parte anterior del vítreo por lo que es el humor acuoso y en la parte posterior por la circulación retiniana, ¿ya? Estos van a dar lo que es la nutrición al humor vítreo, que es totalmente avascular. Entonces, el tejido vítreo es un tejido conectivo especial, muy hidratado, ya que el 99% es agua, y que va a ocupar casi todo lo que es el 80% de el contenido ocular. Entonces, el vitrio, al igual que tienen una composición especial del cristalino y la misma córnea, tienen una estructura tridimensional que van a estar formados pues, por el ácido hialurónico, las fibrillas de colágeno, el ácido condroitín sulfúrico, etcétera, pero van a tener una configuración especial de tal forma que va a hacer de que la luz pase hacia la retina sin ningún tipo de alteraciones. Entonces, el vitrio va evolucionando a lo largo de toda la vida. Cambia conforme va creciendo el ojo, cambia conforme van pasando los años. Entonces, en el vitrio del niño va a haber una arteria hialoidea que va a ir reabsorciéndose y va a desaparecer durante la infancia
y comienza a aparecer cierta estratificación. En el estado ya del adolescente comienza a desarrollarse una serie de tractos vítreos que en el adulto van a completar pues esta estratificación, estos tractos en el nivel del vítreo. ¿Y qué es lo que va a pasar con lo que es la edad senil? Ya en la edad senil va a haber pues una liquefacción del vítreo y condensaciones. ¿Qué implica esto? Que el vitrio se va haciendo más líquido en la parte central sobre todo, formándose una serie de lagunas que tienden a coalescer. Cuando esto coalesce, se va a formar una laguna mucho más grande y esto va a condicionar de que el vitrio que normalmente estaba pegado a lo que es la retina, la coroides, va a caerse y se produce lo que es el desprendimiento posterior del vitrio, que es algo que vamos a verlo más adelante. Entonces, el vitrio, la masa de todo el vitrio, no es uniforme, ya que en la medida que se va estratificando, también se va formando dos partes, un vitrio denso y un vitrio más fluido. En el vitrio denso va a haber un predominio de fibras de colágeno que van a dar cierto grado de rigidez al vitrio y esto va a tener una localización ya en la etapa adulta, sobre todo en la que es la periferia del vitrio. Y un vitrio más fluido que va a estar formado por el hialuronato que le va a dar propiedades de viscosidad, de elasticidad y va a tener una localización principalmente central. Entonces, el vitrio denso va a estar ubicado en todo lo que es la periferia y el vitrio fluido en la parte central. Entonces, esta estructura del vitrio, esta estratificación que se da a nivel adulto, no va a afectar la transparencia, ¿ya? Sea que el vitrio esté sólido, sea que el vitrio esté solidificado, no, o líquido, no va a alterar la transparencia del humor vítreo, aunque sí va a dar alguna sintomatología que iremos viendo. Este canal de Cloquet, este vitrio primario, ¿no? Va desapareciendo con el tiempo, como habíamos mencionado, desaparece en la infancia. Cuando esto no desaparece, se va a formar pues una especie de catarata que va a ser necesario operar. Entonces existen ya los hialocitos humanos, que son células que van a estar localizadas principalmente en la periferia. Cuando hablamos del vitrio, digamos de que la estructura que es más dinámica va a ser el vitrio periférico o cortical. ¿Por qué? Porque en ella están los hialocitos, estas células que ocupan el 90% de esa estructura, que van a ser las encargadas de producir las glicoproteínas como el ácido hialurónico y además que tienen también lo que es actividad fagocítica, ¿no? De macrófagos. Y también van a formar los fibroblastos que son en menor proporción de un 10%. Entonces, este ácido hialurónico formado, ¿qué es lo que va a hacer? Se va formando en la periferia y va a tener una circulación desde la periferia al centro para ir posteriormente a través de lo que es el trabéculo. Ahí se produce lo que es la eliminación del vitrio que se va formando desde los hialocitos, ¿ya? Entonces, el vitrio en condiciones normales va a tener una serie de adherencias, de tal forma que estas adherencias le permiten un soporte a lo que es el tejido de la retina y la coroides. Entonces, ¿dónde son estas adherencias más fuertes? En lo que se llama la base del vitrio, en la parte más anterior del ojo, en la parte donde es ya la transición de la retina hacia ah, el cuerpo ciliar, ¿ya? Ahí es donde se produce la mayor adherencia, pero también están adheridos donde
en la parte posterior del cristalino, está adherido también en lo que es el nervio óptico, el área macular, los grandes vasos, ¿ya? Entonces, esta adherencia va a hacer de que el vitrio se convierta en un soporte, en un sostén de lo que es la retina y la coroides, ¿no? Entonces, todo el vitrio, la parte periférica del vitrio, va a tener una condensación que le va a dar una sensación de lo que es una membrana, ¿no? Entonces, esta yaloides, ¿no? Es una membrana ficticia que rodea al vitrio y consiste en condensaciones de su trama fibrilar, ¿ya? Muy bien. Entonces, el vitrio en condiciones normales es ecográficamente vacío, ¿ya? Cuando se hace una ecografía vamos a tener una ecogenicidad bastante uniforme, pero existen circunstancias en que esta ecogenicidad puede variar, sobre todo cuando ocurren situaciones de hemorragia vítrea, ¿no? Puede haber flotantes vítreos propio de un desprendimiento posterior de vitrio, ¿ya? Entonces, el vitrio va a ser importante por la inestabilidad que presenta el vitrio. Es un tejido muy inestable que se va a deteriorar ante la menor agresión y por lo tanto, cuando esto sucede, pone en riesgo a su vecina. ¿Y cuál es la vecina del vitrio? La retina, principalmente. Entonces, ¿qué patología vítrea podemos encontrar? En el vitrio podemos encontrar una serie de degeneraciones que van a hacer que falle en ese papel de sostén de la retina, en ese andamiaje que ofrece a la retina. Puede haber opacidades, que va a haber interferencias visuales, ¿no? Puede haber infección, donde va a poner en riesgo a todo el ojo, y puede producir fibrosis que condicionan tracciones de retina. Es muy importante esta situación de fibrosis. El vitrio, dentro de esta inestabilidad que tiene, va a producir pues fibrosis, ¿no? Que pueden producir tracción de la retina. ¿En qué circunstancias? Sobre todo cuando hay casos de retinopatía diabética, cuando hay hemorragias vítreas, etcétera, se puede presentar estas fibrosis. Puede haber malformaciones vítreas. La persistencia del vitrio primario hiperplásico, que son restos del sistema hialoideo que no se reabsorbe, que va a dar la apariencia de una especie de catarata, de una opacidad que va a ser necesario, pues, operar. ¿Qué degeneraciones vítreas pueden aparecer? Va a haber lo que se llama una degeneración lacunar, un desprendimiento del vitrio y degeneración en empalizada, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de degeneración lacunar, la degeneración lacunar o sinéresis viene a ser una despolimerización del ácido hialurónico, de tal forma que rompe la estructura tridimensional y se separa la parte sólida y se hace esta más líquida. Se forma lo que se llama una sinéresis del vitrio, unas lagunas en el vitrio. Esto es un proceso que se presenta en forma normal con la edad, ¿ya? La senilidad predispone a que estas estructuras se rompen y puede aparecer una sinéresis del vitrio, pero también aparece esto en pacientes que tengan una miopía progresiva, una miopía patológica, una miopía mayor de 6 dioptrías, o cuando existen inflamaciones vecinas o cuando existen traumatismos oculares. Cuando existe esta sinéresis del vitrio, esta liquefacción del vitrio, puede haber sintomatología y los síntomas que va a presentar el paciente va a ser las llamadas miodesopsias. ¿Qué es una miodesopsia? Son pues la sensación de moscas volantes que percibe la persona cuando mueve los ojos. Puede haber deslumbramientos, ¿no? Cuando hay esta sintomatología,
propia de esta sinéresis que se está presentando, generalmente va a ser una sintomatología que va a quedar, que no va a desaparecer, ¿ya? ¿Por qué? Porque son cambios en el vitrio que aparecieron y el vitrio continúa en esa posición y estos cambios también. Por lo tanto, la sintomatología desaparece, no desaparece. Por lo tanto, se tiene que recomendar al paciente que no haga consciente esa sintomatología de sensación de moscas volantes, porque en la medida que esté pendiente de esta sintomatología, habrá pérdida de concentración y mayor molestia. Lo importante es que cuando existe esta sintomatología, no hay alteraciones en la visión y tampoco existe riesgo para la salud visual. Puede haber un desprendimiento de vitrio posterior. ¿Qué es lo que pasa? De que estas sineres del vitrio, estas lagunas a nivel del vitrio, tienden a coalescer. Y conforme van coalesciendo, conforme se van juntando, pues pierde ese andamiaje, el humor vitrio, y en una de esas se va a presentar el desprendimiento posterior del vitrio. ¿Esto qué implica? Que el vitrio denso, ¿no?, se va a separar del vitrio fluido por una acción de la gravedad y ya no va a estar esa parte del vitrio desprendido en contacto con la retina. Esto se produce ¿por qué? Por la coalescencia de varias lagunas y puede ser desencadenada incluso por movimiento brusco, pequeños traumatismos, pero gran parte de los casos producen en forma espontánea. De tal forma que acá vamos a tener un vitrio más denso y acá tenemos un vitrio más líquido, más fluido. Entonces, este vitrio que estaba adherido a la retina, que estaba dándole un soporte, ya no va a ofrecer tal soporte. Y esto es lo que hace pues que se mueva con cada movimiento ocular y esto lo experimenta el paciente como sensación de moscas volantes. ¿Ya? Entonces, cuando ocurre este desprendimiento posterior del vitrio, muchas veces existen algunas partes del vitrio que están más fuertemente adheridas a lo que es la retina, formando una adherencia patológica. Cuando se separa, cuando se produce el desprendimiento posterior del vitrio, entonces este vitrio que está moviéndose jala a la retina y cada vez que jala, que hay tirones hacia la retina, va a haber pues molestias, va a haber lo que se llama fotopsias. ¿Ya? Entonces, estos tirones, estas adherencias patológicas que van a presentar fosfenos o estas fotopsias y también podría producir desgarros retinales, roturas retinianas o hemorragias si estuvieran adheridos a un vaso sanguíneo. Entonces, en condiciones normales, la retina está adherida a el vitrio. Cuando existe un desprendimiento posterior del vitrio, no va a haber tal adherencia, ¿no? Y entonces, en este acto en que se produce la caída del vitrio, el desprendimiento posterior del vitrio, puede producirse un desgarro retinal. En el 90% de los casos, el desprendimiento posterior del vitrio va sin desgarro retinal, pero en un 10% de los casos puede haber este desgarro retinal. ¿Y por qué es importante el determinar si hay o no desgarro retinal? Porque a través de este desgarro retinal, ¿qué es lo que pasa? Que el humor vítreo líquido va a ir pasando y va a ir desprendiendo la retina. Y este desprendimiento de retina, pues va a ser algo progresivo y por lo tanto ya vamos a estar frente a una patología que implica riesgo para la visión. Entonces, la importancia del desprendimiento posterior del vitrio es que en un 10% de este desprendimiento posterior del vitrio puede aparecer este desgarro retinal y a través de este desgarro retinal producirse un desprendimiento de retina.
Entonces, en todo lo que significa desprendimiento posterior del vitrio, ¿qué molestias va a experimentar el paciente? ¿Cuál va a ser la sintomatología por lo que acuden? Las miodesopsias bruscas, porque la aparición es brusca. Se produce el desprendimiento posterior del vitrio y desde ese momento comienza a experimentar lo que es sensación de moscas volantes. Habrá también deslumbramientos, fosfenos fijos. Los fosfenos fijos constituyen signos de alarma. ¿Por qué? Porque son adherencias vitreoretinales patológicas que pueden condicionar desgarros retinales, ¿no? Entonces, puede haber también obesidad, ¿no? Hemorragias. Cuando hay hemorragias, implica que un vaso sanguíneo se ha roto probablemente en este proceso de desprendimiento posterior del vitrio. Pero en la gran mayoría de los pacientes, los síntomas van a ir acompañados de muy buena visión. No se altera la visión, ¿no? Entonces, las miodesopsias se mueven con mayor velocidad en el vitrio fluido y esto se presenta con lo que es los movimientos oculares. Puede eventualmente producirse pues una hemorragia vítrea. ¿Cuándo? Cuando el desprendimiento o el vitrio ha estado adherido un poco más fuertemente a un vaso sanguíneo y en este proceso de caída se produce pues la hemorragia vítrea, la ruptura del vaso sanguíneo. Los fosfenos van acompañados también de la miodesopsias y se produce cuando existe una adherencia patológica, una adherencia mucho más firme entre parte de este vitrio que ha caído y la retina. Dentro de estas degeneraciones también se va a producir una degeneración vitroretinana denominada degeneración en empalizada, ¿ya? Esta degeneración empalizada es una degeneración conjunta del vitrio y de la retina, y esto se produce en forma hereditaria. ¿Dónde aparecen estas degeneraciones en empalizada? En lo que se llama el ecuador, en la parte más anterior del ojo. Y esta degeneración en empalizada es totalmente asintomática. Nosotros podemos encontrar esta degeneración, pero no causa mayor sintomatología. ¿Y en quienes está presente principalmente esta degeneración empalizada? En los pacientes miopes, sobre todo en aquellos que tengan miopía patológica. Entonces, en la anatomía patológica, esta degeneración empalizada presenta pues una liquefacción del vitrio, presenta una retina mucho más adelgazada y hay una adherencia entre el vitrio y la retina. Por lo tanto, esto hace que pueda haber peligro de ruptura de la retina, ¿ya? Entonces, esta degeneración empalizada, llamada también degeneración latis, se presenta en lo que es el ecuador, en la periferia retinal, en la parte más anterior del ojo. Entonces, cuando uno observa, da pues una apariencia de empalizada que implica una retina adelgazada, que implica una liquefacción del vitrio y una adherencia más fuerte entre lo que es el vitrio y la retina, lo que puede condicionar un desgarro retinal. Por lo tanto, en los pacientes que sean miopes mayor de 6 dioptrías, vale decir los que tengan miopía patológica, se debe buscar esta degeneración latis para dar un tratamiento preventivo y evitar que exista ruptura o desgarro retinal. Ahora bien, en el vitrio pueden haber también opacidades que pueden venir de procesos infecciosos, o en este caso una estrongiliasis, ¿no? Que es el nemátodo común, más común causante de meningitis eosinofílica en el sudeste de Asia, ¿no? Son hallazgos, es una patología poco frecuente, como también la Toxocara canis, que cuando se presentan
se van a presentar pues reacciones inflamatorias en el vitrio de diferente magnitud. Ahora bien, en el vitrio puede haber también, ¿no?, diferente tipo de hemorragias vítreas. Entonces, ¿de dónde viene la hemorragia vítrea? Este hemovitrio va a venir pues de los vasos retinianos, va a venir de vasos ciliares, va a venir de neovasos. Entonces, cuando hablamos de hemorragias retinales, ¿no? Perdón, de hemorragias en el vitrio, su proveniencia va a venir pues de vasos retinianos cuando exista de pronto un desprendimiento posterior del vitrio que esté más adherido a un vaso sanguíneo, y cuando se cae este vitrio pues puede romper a este vaso sanguíneo y producir la hemorragia vítrea. Pero la hemorragia vítrea más frecuentemente es observada cuando hay una hemorragia proveniente de neovasos, sobre todo en patologías de retinopatía diabética proliferativa. La retinopatía diabética proliferativa es una enfermedad que va progresivamente aumentando, y este aumento en cuanto a lo que es patología, lo que traduce es una isquemia retinal. Y en un proceso de compensación a esta isquemia retinal se forman vasos sanguíneos, y estos vasos sanguíneos, estos neovasos, son los que causan hemorragia vítrea. Cuando se produce una hemorragia vítrea, ¿qué es lo que puede producir? Puede producir, pues, desprendimientos, o sea, pueden ser secundarios a lo que habíamos estado hablando: retinopatía diabética, discrasia sanguínea, tumores, incluso hemorragia supraranoidea en síndrome de Terson, en desgarros retinianos, etc. ¿Ya? Entonces, la hemorragia vítrea puede localizarse dentro de todo el vitrio fluido, dentro de lo que es el vitrio denso, y causará disminución de la agudeza visual. En condiciones normales, ¿qué es lo que se hace cuando hay una hemorragia vítrea? Usualmente se espera. ¿Por qué? Porque esta hemorragia vítrea tiende a degradarse. Por un proceso de hemosiderosis se va produciendo una reabsorción lenta de esta hemorragia que se da entre 1 o 2 meses, donde va disminuyendo la cantidad de hemorragia y va a producir pues lo que es una mejora en la visión. Ahora bien, ¿qué consideraciones se debe tener en cuenta? Que cuando una hemorragia vítrea es secundaria a una retinopatía diabética proliferativa, esto es, de que se produzca desde un neovaso, es bueno de que siempre se haga un examen de ecografía para ver cuál es el estado de la retina. En toda hemorragia vítrea se debe de ver cuál es el estado de la retina. ¿Por qué razón? Si la retina está aplicada, no hay desprendimiento de retina, entonces se espera a que esa hemorragia reabsorba. Pero si hubiera una alteración en la retina, hubiera una hemorragia en la retina, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Se tiene que hacer una vitrectomía, una limpieza de la hemorragia, y solucionar el problema de desprendimiento de retina. Y hay que tener en cuenta que las hemorragias vítreas, en la medida que tengan recidivas, pueden producir fibrosis, producen una membranogénesis que puede condicionar un desprendimiento de retina de tipo traccional. Vean, ahí tenemos una hemorragia prerretiniana o subhialoidea, donde prácticamente todo el vitrio está transparente. Pero díganme ustedes, este paciente, ¿qué visión tendrá? ¿Qué piensan? A ver, ¿qué dice Ángela Rodríguez? Ángela, Sí, doctor. te decía, en esa imagen, ¿qué visión tendrá el paciente? ¿Una buena visión, una mala visión? ¿Por qué? Yo creo que la agudeza visual estaría baja, porque también ¿Por se qué está razón? comprometiendo el área macular.
Ujú. o la hemorragia. Claro, si bien el vitrio está totalmente transparente, la localización de la hemorragia está comprometiendo el área de la mácula. Por lo tanto, la visión va a estar seriamente dañada, disminuida. Y esto es cómo va la hemorragia vítrea reabsorbiéndose poco a poco, ¿no? Se va biodegradando hasta que la visión se restituye. Pero para esperar a que exista una ah, reabsorción de esta hemorragia vítrea, debemos de tener en cuenta que la retina no esté desprendida, ¿ya? Entonces, en una hemorragia vítrea, esperamos a que haya una reabsorción espontánea, haciendo que el paciente guarde cierto grado de reposo. Va a tardar en reabsorberse más o menos entre 1 o 2 meses, y esto demora más en la medida que exista recidivas, ¿ya? Un ratito, por favor. Listo, chicos. Entonces decíamos de que cuando hay una hemorragia vítrea, se espera, y para hacer este proceso de espera, se tiene que descartar que no exista desprendimiento de retina. Y esta reabsorción se va produciendo en forma lenta, y lo que es las recidivas demoran aún más en reabsorberse. Ya cuando no hay una reabsorción o cuando hay una recidiva, se recurre a lo que es una vitrectomía. La vitrectomía es una operación que va a permitir, ¿no?, de que se limpie todo el vitrio a través del vitriófago. Entonces, esta sería la indicación de una hemorragia vítrea. Muy bien, puede haber también opacidades de tipo degenerativo que van a producir en el vitrio, y estas degeneraciones son de dos tipos. Uno, llamada la hialosis asteroidea, que viene a ser un proceso de degradación senil que aparece en forma unilateral, que van a ser pues una especie de opacidades suspendidas en el vitrio denso, que son poco móviles, pero que el paciente lo va a mirar como se está viendo en la imagen. Son imágenes cálcicos que no van a interferir con la visión, son imágenes fijas que va a tener el paciente. Estas opacidades parecen, bueno, astros suspendidos en el cielo. Son partículas de jabón cálcico que están pues dentro de la estructura del vitrio sólido, por lo tanto no se mueven, por eso están fijas, ¿ya? Y la otra opacidad degenerativa
es la sinquisis centellante. ¿Cuándo hablamos de sinquisis centellante? Cuando va a haber partículas brillantes en el vitrio que son bastante móviles y representan a lo que son cristales de colesterol. Y esto tampoco va a interferir con la visión. Entonces, esta más o menos es la imagen que ve el paciente. Esto sí es móvil, ¿no? Si bien no interfiere con la visión, muchas veces cuando esto está localizado en el eje visual, en la parte central, interfiere un tanto con la visión. Esta imagen de sintisis centellante es como esa imagen, ustedes deben haber visto, esta imagen donde hay un muñeco de nieve que cuando se voltea sale estas manchas blanquecinas, igualito es la sintisis centellante, pero que las manchas son de color amarillento. Entonces, estas degeneraciones no van a interferir con lo que es la visión del paciente. Ahora, se pueden producir membranas vítreas. Estas membranas vítreas se forman dentro del vitrio tras una serie de estímulos o eventos que pueden aparecer en el vitrio. Se presenta cuando hay traumatismo accidental o traumatismo quirúrgico, cuando hay procesos inflamatorios, cuando hay hemorragias, sobre todo recidivantes, ¿no? Entonces, estas membranas vítreas pueden condicionar lo que se llama un desprendimiento de retina de tipo traccional. Entonces, el humor vítreo es muy importante en la medida de que estas membranas puedan formarse y pueda complicarse el cuadro que tiene el paciente, ¿ya? Entonces, esta proliferación fibrovascular, por ejemplo, en el caso de una retinopatía diabética, puede condicionar un desprendimiento de retina traccional. Entonces, cuando hay esta eh, estas bandas fibrosas que están produciendo desprendimiento de retina traccional, etcétera, ¿qué es lo que se hace? La vitrectomía, que también se emplea en casos de hemorragia vítrea, que no es otra cosa que con el vitreófago ir aspirando la hemorragia vítrea, ir cortando lo que son las membranas vítreas que se van formando, ¿ya? Si no se hace esto, va a evolucionar a lo que es un desprendimiento de retina de tipo traccional. Muy bien, veamos ahora lo que es pues el desprendimiento de retina. Entonces, en condiciones normales, nosotros tenemos todo lo que es la retina neurosensorial, ¿no? Que va a estar adherida a lo que es el epitelio pigmentario de la retina. Va a haber una adherencia, pero va a ser pues una adherencia, digamos, virtual, no es una adherencia firme, de tal forma que el desprendimiento de retina se va a producir en circunstancias en que va a interferir un líquido, en este caso el humor vítreo, ¿no?, más líquido, que se va a interponer entre la retina neurosensorial y el epitelio pigmentario de la retina. Entonces, cuando ocurre esto, ¿qué es lo que va a pasar con la retina? La retina va a comenzar a degenerarse. Recuerden que la retina es un tejido neurosensorial, que los conos y bastones que están íntimamente adheridas al epitelio pigmentario de la retina son las que van a degenerar, y estas son los tejidos más importantes de toda la retina, porque en ellos se da el proceso denominado fototransducción. ¿Qué implica esta fototransducción? Es la conversión del estímulo luminoso, de la energía luminosa, en energía eléctrica, que es como va a transmitirse a través del nervio óptico hasta la corteza occipital. Entonces,
El epitelio pigmentario de la retina constituye la estructura que va a dar nutrición, que va a hacer el metabolismo de estas células nerviosas. Entonces, cuando no está en contacto con el epitelio pigmentario de la retina neurosensorial va degenerando y esta degeneración va a hacer pues de que si en un momento se llega a operar el paciente y se llega a aplicar la retina, o sea, la retina va a estar en su sitio nuevamente, muchas veces no se logra el estado funcional, ¿ya? Cuando hay un desprendimiento de retina, no solamente se busca pues un resultado anatómico, sino que exista un resultado funcional. Y para que esto se presente, tiene que haber una intervención quirúrgica que debe ser tratada como una emergencia. Pero una emergencia no que tenga que resolverse en 1 o 2 días, sino por lo menos entre los 15 o 20 días siguientes al cuadro de desprendimiento de retina. Entonces, cuando hablamos de desprendimiento de retina, hablamos pues de que esta, en la mayoría de los casos, es secundario a una rotura. Regma igual rotura. Entonces, la gran mayoría del desprendimiento de retina va a surgir de una rotura retinal, de un desgarro retinal. Y es por eso que se llama desprendimiento de retina regmatógeno. Entonces, dentro de los diferentes tipos de desprendimiento de retina, van a haber 3 mecanismos involucrados en este desprendimiento de retina. Una puede ser por acumulación de fluido procedente de vasos retinianos o de la coroides que están debajo de la retina. Y esto se va a producir sin que exista un agujero o desgarro retinial, sin que existan estos regmas. Por lo tanto, es un desprendimiento de retina no regmatógeno. Entonces, cuando se produce este desprendimiento de retina no regmatógeno por acumulación de fluido, principalmente en patologías donde hay una crisis hipertensiva, donde existe un aumento alto y sostenido de la presión, como en casos de toxemia del embarazo, ¿ya? Ahora bien, un segundo mecanismo de lo que es el desprendimiento de retina viene a ser, pues, por tracción vítrea de la retina. ¿Por qué razón se produce esto? Porque hay una condensación vítrea y fibrosis que son consecutivas ya sea a traumas accidentales o quirúrgicos, en caso de incarceración del vítreo en una herida quirúrgica, en caso de retinopatía diabética proliferativa, que se forman bandas fibrosas y fibrovasculares que traccionan la retina y la rompen, ¿no? Entonces, esta es el segundo mecanismo de tracción vítrea de la retina. La retina puede ser desprendida por tracción vítrea. Vean, acá estamos observando una hemorragia debajo de lo que es el área macular. Entonces, esto también significa una zona de desprendimiento de retina hasta que pueda reabsorberse o tratarse esta situación de la hemorragia vítrea. Vean en un proceso de eclampsia cómo estamos viendo un desprendimiento de retina localizado, porque debajo de acá de la retina, ¿qué existe? Fluido, ¿no? Entonces, esto está apareciendo en un caso de toxemia del embarazo. Y en la toxemia del embarazo, en la medida de que no solamente exista un desprendimiento de retina, sino que también exista lo que es compromiso del nervio óptico, estaremos ante un grado más avanzado de toxemia del embarazo. Ahora bien, puede haber edema de papila, puede haber desprendimiento buloso de la retina, pero todo esto, ¿quién debe de tratarlo? ¿Qué piensan ustedes?
¿quién debería de tratar este desprendimiento de retina no reumatógeno secundario a lo que es una eclampsia? ¿Qué dice Angie Sofía? Angie, Sí, doctor. a ver, tú estás haciendo tu residencia y ves a un paciente con preeclampsia que tiene un desprendimiento de retina buloso e incluso tiene un edema de papila, un grado severo de lo que vendría a ser manifestación en la vista de una toxemia del embarazo. ¿Cuál sería tu tratamiento? ¿Quién daría el tratamiento final? ¿Qué dices, Angie? ¿Sería algo que tiene que resolverlo el oftalmólogo o quién? En primera instancia, después de haber hecho el examen de fondo de ojos, sí. Bueno, en el caso de oftalmología, nosotros evidenciamos la lesión, etcétera, pero el tratamiento final va a tener que ser el tratamiento que está causando esto, ¿no? La enfermedad de fondo, la toxemia del embarazo. Ya cuando se resuelva la toxemia del embarazo, también los cambios que están ocurriendo, el desprendimiento de retina de tipo buloso, los cambios en el nervio óptico, el edema del nervio óptico, etcétera, va a ir desapareciendo en forma progresiva. ¿Ya? Entonces, estas son situaciones en que se presenta desprendimiento de retina de tipo no reumatógeno. Acá también estamos viendo en la preeclampsia una corioretinopatía central serosa con un desprendimiento localizado del área macular. Entonces, en este desprendimiento de retina no reumatógeno, el líquido va a salir por su fusión, ya sea sangre o trasudado uveal. Esa es la razón por la que se produce el desprendimiento de retina. Vean, un desprendimiento de retina seroso, hay trasudado de la retina, ¿no? Esta retina está desprendida, en tanto cese aquello que está causando. Puede haber una masa tumoral. Esta masa tumoral también produce pues este desprendimiento de retina. El tratamiento de la enfermedad de fondo, ¿no? Entonces, cuando existe una herida penetrante, puede haber pues lo que se llama una encarceración del vítreo en esta herida. Esta encarceración del vítreo, ¿qué es lo que va a hacer? Que el vitrio, por las propiedades viscoelásticas que tiene, va traccionando la retina y esta tracción de la retina puede condicionar lo que es un desprendimiento de retina traccional. Pero la forma de desprendimiento retina traccional más frecuente se da en la retinopatía diabética proliferativa, ¿ya? Las membranas fibrovasculares se contraen y van tirando pues de la retina, rompiéndola, de tal forma que aquí, por ejemplo, esto es retina desprendida, junto con lo que significa las fibras, las bandas de tracción vítrea. Por lo tanto, vean, esta retina desprendida, el tratar de solucionarlo es bastante complejo. ¿Qué es lo que se debe de hacer entonces? Se debe de hacer de que el paciente no llegue a este estadio proliferativo de la enfermedad de retinopatía diabética que veremos la próxima clase. Muy bien, entonces, cuando ya vemos lo que es un desprendimiento de retina de tipo tecmatógeno, esto implica de que existe una ruptura, un desgarro retinal, un agujero retinal. Puede haber un desgarro retinal, ¿no?
puede haber una degeneración en empalizada o degeneración látiz, puede haber desinserción de la retina, puede haber agujeros retinales, de tal forma que cada uno de estos eventos puede condicionar un desprendimiento de retina de tipo regmatógeno, que es el más frecuente. Recuerden, regmatógeno implica un desprendimiento de retina, ¿no?, producido por un agujero o un desgarro. Entonces, el tercer mecanismo más común viene a ser pues la acumulación de líquido subretiniano a través de un agujero o desgarro retiniano. ¿De dónde procede este líquido? Este líquido va a proceder del vitrio, que es mucho más fluido, ¿no?, y que va a pasar a través de este agujero. Y se produce lo que es pues un desprendimiento regmatógeno, ¿ya? Entonces, en la génesis de este desgarro retinal existe pues cierto grado de tracción de la retina en condiciones normales que puede producir un desgarro cuando existe sobre todo un desprendimiento posterior del vitrio, y a través de este desgarro va a haber el paso continuo del vitrio fluido a través de este desgarro, y este paso del desgarro va haciendo que exista desprendimiento de retina progresiva, una separación de la retina neurosensorial. ¿De dónde? Del epitelio pigmentario de la retina, un desprendimiento que es progresivo y que es irreversible. No va a haber una situación en que esta retina solita se pegue, ¿ya? Eso no se presenta. Entonces, acá tenemos desgarros retinales en forma de herradura. Entonces, a través de este desgarro va a pasar, ¿qué cosa? El humor vitrofluido hacia la retina y la va a ir desprendiendo. Entonces, cuando nosotros tenemos identificado un desgarro retinal, un agujero retinal, ¿qué es lo que debemos de hacer? Tenemos que sellar este desgarro. ¿Y cómo sellamos este desgarro? A través de lo que es la colocación de rayo láser alrededor del desgarro o la colocación de crioterapia alrededor del desgarro, de tal forma que exista una sinequia alrededor del desgarro y ya no pueda producirse el pasaje del humor vítreo más fluido a través de este desgarro. Entonces, con eso se previene de que exista un desprendimiento de retina. Entonces, cuando ocurre pues un desgarro retinal, a través de ese desgarro retinal, el líquido subretiniano va disecando progresivamente la retina, formando una bolsa, ¿ya? Ahora, ¿qué factores van a contribuir a que exista un desprendimiento de retina de tipo regmatógeno? La presencia de una rotura retiniana o del desgarro, a que existan fuerzas traccionales del vitrio sobre el desgarro retiniano, ¿no?, y la existencia del vitrio fluido en las cercanías capaz de pasar a través del desgarro retiniano. Por lo tanto, para que exista el desprendimiento de retina regmatógeno, tiene que haber pues, condiciones en que exista degeneración del vitrio. ¿En quienes se presenta esto? En pacientes de mayor edad, en pacientes miopes, en pacientes que han tenido una cirugía previa, etc. Entonces, el desprendimiento posterior del vitrio, ¿no?, donde la parte sólida se separa de la parte líquida, donde puede haber adherencias retinianas anómalas que van a producir lo que son las fotopsias. Acá tenemos una degeneración en empalizada, un adelgazamiento retiniano, más adherencia vítrea a sus bordes, que puede condicionar un desprendimiento retina. ¿En quiénes se ve esta degeneración en empalizada o degeneración látiz? En pacientes miopes patológicos, ¿ya? Entonces, como veremos en las siguientes clases,
cuando ya hablamos de un paciente portador de miopías patológicas, de miopías altas, nosotros ya no hablamos solamente ya de un estado refractivo, de algo que se soluciona con lentes, sino que ya hablamos de una retina que está enferma. Una retina enferma que va a ser una retina mucho más adelgazada, que va a ser una retina que va a tener degeneración látiz y esto condiciona a que pueda tener más posibilidades de desprendimiento retina. Vean, en el ojo, en un paciente con una miopía progresiva, una miopía degenerativa, una retina totalmente adelgazada en todo lo que es el polo posterior del ojo, donde va a haber pues zonas adelgazadas, retina con zonas de atrofia, etc. ¿No? Entonces, cuando existe un traumatismo, ¿qué es lo que puede generarse? Que en este traumatismo puede haber un evento brusco donde exista una separación del vitrio de la retina. Pero en este proceso, ¿qué va a haber? Va a haber además un desgarro retinal. Entonces, cuando existe un desgarro retinal, desde este desgarro retinal podrá presentarse, ¿qué cosa? Podrá presentarse un desprendimiento de retina. Entonces, cuando se produce un desprendimiento retina, ¿qué sintomatología va a experimentar el paciente? En primer lugar, el paciente va a manifestar una serie de síntomas que van a ser propios de un desprendimiento posterior del vitrio y tracciones del vitrio sobre la retina. Por lo tanto, habrá miodesopsias que van a ser súbitas, que van a ser unilaterales. Pero a estas miodesopsias puede acompañarse fosfenos fijos por una adherencia anormal de parte del vitrio a la retina que va tirando a la retina. Pero, ¿cómo diferenciamos un desprendimiento de retina? Que a estos síntomas derivados del desprendimiento posterior del vitrio y tracciones se va a sumar la presencia de pérdidas sectoriales del campo visual. Esto va a hacer de que el paciente refiere que ve como una especie de telón, una especie de cortina en alguna parte del campo visual. Si nosotros tenemos un campo visual como el que estamos viendo acá en el ojo izquierdo, que es un campo visual amplio, en el ojo derecho un paciente con desprendimiento de retina tendrá inicialmente una zona donde no está viendo, donde lo refiere como una cortina en esa zona del campo visual. Entonces, pues, existe esta pérdida de lo que es el campo visual que va a ser progresiva y habrá ya una pérdida de la agudeza visual cuando esta desprendimiento de retina esté progresando y comprometa el área macular, ¿no? En esas circunstancias habrá una pérdida bastante severa de la visión del paciente. Cuando existe un desprendimiento de retina que ya involucra el área macular, también es un factor indicativo de mal pronóstico en cuanto respecte a la ganancia de visión después de una operación, ¿ya? Ahora, ¿en qué otras circunstancias de un desprendimiento de retina puede haber una disminución de la agudeza visual marcada? Cuando exista también una hemorragia vitrea, cuando coexista una hemorragia vitrea. Entonces, cuando se despega la retina del epitelio pigmentario de la retina, ¿qué va a pasar? Los fotorreceptores, que es la parte más externa de la retina, aquella donde se produce la fototransducción, va a quedar sin nutrición. Entonces, esto va a hacer
de que exista un proceso de degeneración progresiva, ¿ya? Y la parte más importante de la retina, que son los fotorreceptores, pues va a producirse, va a necrosarse, va a haber una degeneración progresiva. La parte más interna de la retina no va a degenerarse. ¿Por qué? Porque tienen lo que es una nutrición interna, ¿ya? Hay vasos sanguíneos que van a nutrir la parte interna de la retina. Pero la más importante, la capa más importante, la parte más externa, la de los fotorreceptores, sí sufre una degeneración. Entonces, un paciente que tenga desprendimiento de retina tiene que operarse. Y la operación va a implicar a que se cierre el factor desencadenante de este desprendimiento de retina. ¿Y cuál fue el factor desencadenante? El desgarro retinal. ¿Ya? Entonces, se sellará el desgarro retinal. El fluido subretinal que está haciendo que se produzca el desprendimiento retina tendrá que drenarse. Entonces, se drena ese fluido subretinal y también se produce un acercamiento de lo que es la coroides hacia la retina a través de un explante extraocular que vamos a ir viéndolo. Entonces, acá vamos a tener un fondo de ojo que va a mostrar qué cosa, una bolsa de color blanquecino, ¿no? Y tenemos que buscar los desgarros que están condicionando esto. No a veces hay un solo desgarro, puede haber dos o más desgarros, que es necesario verlos, sellarlos para que no vuelva a ocurrir un desprendimiento de retina. Entonces, acá estamos evaluando, estamos viendo un desprendimiento de retina. Cuando existe un desprendimiento de retina, nosotros vamos a ver una bolsa. Y esa bolsa es, es algo que se va a presentar cualquiera que sea la localización del desgarro. Pero los desprendimientos de retina son mucho más peligrosos cuando están localizados en la parte superior, porque por gravedad este fluido subretinal va haciendo de que la retina se vaya desprendiendo progresivamente hasta llegar a comprometer el área macular. En cambio, cuando existe un desprendimiento de retina en la parte inferior, la progresión es mucho más lenta. El paciente puede darse cuenta cuando exista alteración en lo que es el campo visual. Entonces, esta es la imagen típica de un desprendimiento retina, una bolsa de color blanquecina, ¿no? Que va a estar llena de ¿qué? De fluido subretinal, que es la causante de este desprendimiento, en la medida que ese líquido se va interfiriendo, va interponiéndose entre la retina y el epitelio pigmentario de la retina. Entonces, cuando existe un desprendimiento retina, este desprendimiento retina es progresivo, ¿ya? Una progresión que implica que haya un desprendimiento de retina cada vez más amplio hasta producirse un desprendimiento total, hasta producirse un desprendimiento de retina que da una impresión de una retina en embudo. Entonces, en esas circunstancias, la cirugía es mucho más compleja y también el pronóstico es más sombrío, ¿ya? Entonces, en lo que es el desprendimiento de retina, debe de ser considerado como una emergencia que tiene que operarse lo más pronto posible. No podemos esperar a que exista un desprendimiento de retina y se opere cuando el paciente tenga disponibilidad para la operación, ¿ya? Se estima entre 15 y 20 días de que cuando se opera en estas circunstancias, en este tiempo, puede haber
una buena restitución de lo que es la agudeza visual. Y recuerden que si tenemos a un paciente que tiene desprendimiento de retina localizado y que todavía no compromete el área macular, el pronóstico es mucho mejor. Entonces, el tratamiento del desprendimiento de retina reumatógeno siempre es quirúrgico. Y cuando se realiza esta operación, ¿qué es lo que se debe de pretender lograr? Localizar y sellar todos los desgarros retinales, porque cualquier desgarro retinal puede condicionar un desprendimiento de retina o un redesprendimiento de retina. Se tienen que relajar todas las tracciones vitreoretinianas. Estas tracciones vitreoretinianas van apareciendo en la medida de que exista mayor cantidad de, de tiempo en que va pasando para la operación. Se tiene que evacuar las bolsas de líquido subretiniano para permitir de que la retina se pegue al epitelio pigmentario y producir la retinopexia mediante láser o frío. ¿Ya? ¿Esto qué implica? De que la retina tiene que pegarse en esa zona donde existe el desgarro, hay que sellar esos desgarros, ¿ya? Y también hay que hacer lo que es un bucle escleral, que es lo que están viendo acá, esta banda circular de silicona, se pone alrededor del ojo para permitir un acercamiento de lo que es el epitelio pigmentario a la retina, ¿no? Entonces, todo este proceso implica, pues, lo que es la cirugía de desprendimiento de retina. Cuanto más tiempo pase, entonces ya no solamente va a ser necesario realizar esta técnica de producir un bucle escleral o esta retinopexia que se está haciendo, sino también va a ser necesario de repente el uso de vitrectomía. Entonces, pues, el desprendimiento de retina implica eso, implica de que la retina sea aplicada en el tiempo más pronto posible. ¿Cuál es el origen de todo este desprendimiento de retina reumatógeno? La presencia de un desgarro retinal. Si nosotros podemos localizar un desgarro retinal sin que exista desgarro retinal, de desprendimiento de retina, en buena hora, y esto se hace, si se localiza, se pone rayo láser, como se ha puesto acá, o se pone crioterapia para sellar este desgarro. Por lo tanto, si tenemos a un paciente que viene por sensación de moscas volantes, y esto ha aparecido hace poco, hace una semana, digamos, ¿no? En ese paciente debemos de buscar si tiene o no desgarro retinal. Sabemos que en el 90% de los casos no se presenta un desgarro retinal, pero en 10% de ellos puede presentarse. Entonces, en los pacientes a los que se le descubra que hay un desgarro retinal, se hace un tratamiento de crioterapia o aplicación de rayos láser, ¿ya? Esta es la forma de tratar la retinopatía diabética. No, retinopatía diabética no, desprendimiento de retina, chicos, ¿ya? Muy bien. Entonces, veamos también lo que es la retinopatía del prematuro, ¿ya? Entonces, la retinopatía del prematuro, la retinopatía secundaria a la exposición a lo que es el oxígeno, se describió pues allá en el siglo pasado, a mediados del siglo pasado, donde hubo una primera epidemia. ¿Por qué razón? Por lo que se usaba el oxígeno en forma exagerada, sin ningún tipo de control. Poco a poco se vio mejorando
lo que es el uso de oxígeno, pero ya en la década de los 70, 80, se produce la segunda gran epidemia en cuanto a retinopatía del prematuro, porque se permitió que los prematuros cada vez más pequeños sobrevivieron. Entonces, actualmente se sabe que uno de los factores más determinantes para que aparezca la prematuridad, la retinopatía del prematuro, viene a ser el bajo peso al nacer. ¿Ya? Entonces, en la retinopatía del prematuro, entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Pues es un problema en aumento porque ha mejorado la neonatología, existe mayor sobrevida, existe mayor incidencia de retinopatía del prematuro y esto está permitiendo que exista una tercera epidemia. ¿Por qué razón? Porque cada vez más se va viendo lo que es niños con bajo peso al nacer que están sobreviviendo. Actualmente, niños con 800, 750 gramos sobreviven, pero esto los predispone a que tengan retinopatía del prematuro. Entonces, en la retinopatía del prematuro va a haber pues un desarrollo anormal de los vasos sanguíneos que irrigan la retina. Por lo tanto, va a haber una retinopatía vasoproliferativa, donde va a haber una detención del crecimiento vascular y luego una anormal maduración de los mismos. Entonces, el desarrollo normal de la vascularización de la retina se produce a partir de las 16 semanas de gestación, desde una rama del nervio óptico hacia la periferia y va progresando mes a mes. ¿Ya? No es que todo aparece de pronto, va progresando mes a mes. Por lo tanto, a menor edad gestacional, a mayor prematurez, ¿qué es lo que va a ocurrir? Mayor cantidad de superficie retinal quedará sin vascularizar. Ahora, ¿qué va a causar una retinopatía de la prematuridad? La misma prematuridad, la edad gestacional, el bajo peso al nacer, que es el factor más importante. También el oxígeno, pero actualmente el oxígeno se administra de una forma más racional, más, digamos, más controlada, ¿ya? Pero, aparte de eso, existen una serie de factores como es el distrés respiratorio, la hipoxia severa, hemorragia cerebral, infecciones, transfusiones, etc. Pero si ustedes caen en cuenta, todos estos factores van a ir acompañando cuanto más pequeño y menos peso tenga el producto. Por lo tanto, dentro de las causas actualmente se dice que el principal factor va a ser pues el bajo peso al nacer, que va a guardar relación con una mayor prematurez. El oxígeno sí también juega un rol importante, pero todavía actualmente está mejor controlada. Entonces, el peso está estrechamente relacionado a la presencia de retinopatía de la prematuridad. Cuanto más bajo peso, mayores posibilidades de presentar algún grado de retinopatía de la prematuridad. Por lo tanto, esto es inversamente proporcional, ¿no? Si tenemos un recién nacido con menos de 1000 gramos, tenemos hasta 50% de incidencia de retinopatía de la prematuridad. En cambio, con un peso de mayor de 1500 gramos, la incidencia está entre 15 y 20%. ¿No? Si estamos entre 800, 750 gramos o menos, este porcentaje va a incrementarse, pues. La edad gestacional también juega un rol importante. A menor edad gestacional, mayor posibilidad de presentar algún grado de retinopatía de la prematuridad. Tengan en cuenta que por cada semana más que el bebé permanezca en el útero, disminuye en un 27% las probabilidades de presentar una retinopatía del prematuro. Vean, este dato es muy importante, ¿no?
Y sobre todo es más importante el hecho de que existan controles prenatales, precisamente para tratar de que exista una situación de que existan nacimientos a menor edad gestacional. Vean cómo cada semana in útero el niño tiene mucha menos posibilidad de hacer retinopatía de la prematuridad, de ganar mayor peso. Entonces, el oxígeno pues, fue indicado desde hace mucho tiempo, desde mediados del siglo pasado, ¿no? Pero esto se daba principalmente para salvar la función cerebral y para lo que es compensar la inmadurez pulmonar. Pero también surgió de que este oxígeno jugaba un rol importante en la génesis de retinopatía de la prematuridad. Entonces, pues, tanto la falta o hipoxia, ¿no?, de oxígeno como su exceso, la hiperoxia, van a desencadenar una cascada de eventos que llegan a lo que es, pues, la retinopatía del prematuro. Entonces, actualmente existe lo que es un monitoreo de la presión parcial de oxígeno con oximetría, y esto es fundamental para lo que es, pues, de que la retinopatía del prematuro no se vea tan incrementada. Una oxinoterapia sin control oximétrico y a mayor concentración de oxígeno inspirado va a producir mayores posibilidades de retinopatía del prematuro. ¿Por qué razón? Porque el oxígeno en exceso frena el desarrollo vascular y así comienza a desencadenarse los estímulos para el proceso de retinopatía del prematuro. Entonces, dentro de la génesis de la retinopatía del prematuro, el estímulo normal más importante para el crecimiento vascular de la retina es la hipoxia fisiológica de la retina periférica. Pero hipoxia fisiológica. Esto va condicionando de que la retina en forma progresiva vaya vascularizándose desde la parte central hacia la parte periférica. Pero el bebé, al recibir suplemento de oxígeno, frena pues el desarrollo normal de la vasculogénesis retiniana al suspenderse la liberación de factores de crecimiento endotelial y deteniendo así la formación de nuevos vasos. ¿Ya? Al mismo tiempo siguen creciendo y diferenciándose las capas de la retina, pero esto no es acompañado por la onda de crecimiento vascular que se detuvo por el exceso de oxígeno. Y ya cuando se suspende el suplemento de oxígeno por haber logrado el bebé mejor función respiratoria, comienza la siguiente fase. Hablábamos de la fase obliterativa y va a dar lugar a la fase vasoproliferativa. Cuando el bebé deja de recibir aporte adicional de oxígeno, se encuentra pues con una zona de retina periférica que no está vascularizada, donde no alcanza la oxigenación, es decir, existe una gran cantidad de retina hipóxica. Entonces, esta retina hipóxica, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que exista liberación de factores de crecimiento del endotelio, ¿no? Y esta es la causa de que vaya produciéndose vasos sanguíneos anómalos. Y esto es el origen de lo que es la retinopatía del prematuro. También se relacionan otros factores con la génesis de la retinopatía del prematuro, ¿no? Como el uso del surfactante, ¿no?, que su uso hace de que disminuye las posibilidades de retinopatía del prematuro, en parte porque ya un riñón, perdón, un pulmón maduro va a necesitar menos cantidad de oxígeno.
La luminoterapia se ha demostrado que no hay una relación entre la luminoterapia y la progresión de la enfermedad, ¿no? Las transfusiones también han sido relacionadas porque la hemoglobina F tiene mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina del adulto. Por lo tanto, las transfusiones con sangre o concentrado de hematíes procedentes de donantes adultos hacen aumentar el oxígeno libre circulante en la sangre. Entonces, pues, cuando tenemos un prematuro, estos niños en lo que es la incubadora deben de ser examinados, ¿ya? Todo recién nacido prematuro menor o igual a 1500 gramos al nacer o menos de 32 semanas de edad gestacional deben de ser examinados por un oftalmólogo pediatra. ¿Para qué? Para tratar de ver si hay o no una retinopatía del prematuro y en qué grado se encuentra esta retinopatía del prematuro. Entonces, hay una clasificación internacional de la retinopatía del prematuro que va a situar el fondo de ojo en 3 zonas circulares. Una zona 1 o la zona más posterior, que es un círculo que tiene en su centro la papila óptica y su radio es igual al doble de la distancia de la papila mácula. La zona 2, que es la zona un poco más periférica, y la zona 3, que es la zona de periferia extrema. Entonces, en la retinopatía del prematuro tenemos una zona 1, una zona 2 y la zona 3. ¿Dónde será más grave la aparición de la retinopatía de la prematuridad? Cuando esté localizada entre la zona 1 y la zona 2. ¿Por qué? Porque esto implica de que la retina está menos vascularizada, de que existen mayores vasos sanguíneos anómalos. Otro factor importante es también qué tanta extensión de neovasos están presentes en el fondo de ojo. Y esta extensión se expresa en horas del reloj, ¿no? Entonces, se va viendo qué tanta extensión de retinopatía de la prematuridad tenemos. 5 horas continuas, 5 horas y 3 horas más continuas, etcétera, para ir calificando. Y el otro factor viene a ser la severidad, que clasifica la enfermedad según el estadio evolutivo, en grados. 0, cuando hay una vascularización incompleta, pero sin una retinopatía de la prematuridad. La línea grado 1, cuando hay solamente una línea de demarcación, como está existiendo ahora. La parte 2 es una loma o cordón. 3, proliferación fibrovascular extrarretinal. 4, cuando ya existen desprendimiento retina traccional periférico. Y la 5, un desprendimiento de retina total. Entonces, cualquiera de estos grados puede complicarse con lo que es una enfermedad plus, que es una incompetencia vascular progresiva que compromete o que comprende algunos de los siguientes signos, ¿no? Una dilatación vascular, una tortuosidad vascular en todo lo que es el fondo de ojo, falta de dilatación pupilar, hemorragias periféricas en la retina, turbidez vítrea, etc. Entonces, todos estos factores pueden aparecer en una retinopatía del prematuro. Afortunadamente, la mayoría de los niños con retinopatía del prematuro van a tener una regresión espontánea. Los vasos retinianos van a involucionar, ¿no? Y terminan con normalidad la irrigación de la retina. Pero estos niños van a tener a lo largo de toda su vida una mayor predisposición a una serie de patologías oculares, entre lo que tenemos la miopía, el astigmatismo, el estrabismo, una visión subnormal, ¿ya? Entonces, pues, ¿qué se hace en estos niños cuando no existe esta regresión espontánea? Pues se va a tener que asegurar
tratamiento, ya sea con rayo láser, ya sea con inyecciones intravítreas que vayan a producir involución de estos vasos sanguíneos anómalos. ¿Ya? Entonces, con el tratamiento tanto de rayo láser, tanto de sustancias antiangiogénicas colocadas intravítreo, la evolución de estos pacientes es satisfactoria, salvo que ya estén en un estadio 4 o 5, donde existe un desprendimiento de retina. Por lo tanto, cuando hablamos de lo que es una retinopatía del prematuro, tenemos que tener en cuenta que el tratamiento más importante es evitar la prematurez de estos niños. Que traten de ganar el máximo de edad gestacional. Que traten de ganar el mayor peso al nacer. Y esto se logra, pues definitivamente, con un buen control prenatal. Recuerden ustedes que por cada semana in útero los niños tienen un 27% menos de poder realizar o desarrollar una retinopatía del prematuro. ¿Ya? Bien, chicos, chicas, ¿alguna inquietud? ¿Ninguna? Chicos, entre los presentes, ¿hay alguien que tenga prácticas conmigo mañana? Creo que no, doctor. ¿No hay nadie? ¿Está la delegada? Bien, chicos, entonces nos vemos el viernes en clase presencial en la universidad, 2 de la tarde. ¿Ya? Suerte, chicos, nos vemos. Ok, doctor, muchas gracias. Hasta luego, Hasta profe. luego. Hasta luego, doctor. Cuídense, Muchas nos Hasta gracias. vemos. luego, doctor. Cuídese. Hasta luego, chicos. Cuídense. Hasta luego.